Bueno, pues nada, aquí estamos. Vamos a hablar de un tema complejo y profundo: la unidad trascendente de las religiones. Y la complejidad y la profundidad del tema viene en parte por la forma en que está enunciado el título, como una afirmación, dando por hecho de que existe tal unidad trascendente. Pero quizá no todo el mundo lo tenga claro, de que hay una unidad trascendente. No lo sabemos, o sí, vamos a averiguarlo, vamos a ver qué sentimos, ¿no? Imaginaos que el título fuera una interrogación. ¿Hay una unidad trascendente entre todas las religiones? Y seguid imaginando que yo vengo aquí y os digo: queridas amigas, queridos amigos, no hay tal cosa. No hay una unidad trascendente, eso es una ilusión, un espejismo. Por lo tanto, no tengo nada más que hablar. Adiós, muy buenas. Bueno, es una suposición que no coincide con mi sentimiento, con mi pensamiento, con mi vivencia personal. Yo sí estoy convencido, con el corazón y con la cabeza, de que hay una unidad trascendente de las religiones. Pero admito al mismo tiempo, y soy muy consciente de que no es nada fácil llegar a esa vivencia, más que a una comprensión intelectual que ya de por sí tiene sus inconvenientes y sus problemas, algunos aparentemente insalvables, otros no tanto. Pero es un tema difícil. Y para situar ese tema en una situación, en un escenario fácilmente comprensible para vosotros, para todos nosotros, os voy a proponer lo siguiente. Imaginaos unos montañeros que quieren escalar una cumbre de una montaña. Concretamente, una serie de cordadas. Ya sabéis, una cordada es un grupo de montañeros que se proponen llegar a la cumbre, ¿no? Por ejemplo, 16 cordadas. ¿Por qué 16? Bueno, pues porque hay 16 rumbos en la estrella de los vientos. Seguramente conocéis, ¿no? Pero da igual. Pueden ser 4. Unos van por la cara norte, otros por la cara sur, otro por la cara este, la oeste, la sudeste, la sureste, todas las que queráis. Todos van a subir a la misma montaña. Y al final de la ascensión, vamos a suponer que todos llegan a la cumbre. ¿Qué ocurre? Pues que todos se juntan en la cumbre. Cada grupo de montañeros ha empezado la escalada por una vía diferente. Viene de un territorio diferente, ha conocido unos paisajes diferentes. Incluso la ascensión a la montaña es muy diferente, por unos caminos o por otros. La vía norte no es la misma que la vía sur, o la este, o la oeste, o cualquier otra. Pero a medida que las cordadas o los montañeros se van aproximando a la cumbre, el paisaje como que se unifica. Y además, la vivencia del tiempo, estamos hablando de una montaña mágica, evidentemente. La vivencia del tiempo como que se va ralentizando. Es como si cada vez que estuviéramos, o que estuvieran todos los grupos de montañeros más cerca de la cumbre, la vivencia del tiempo se fuera diluyendo, difundiendo, desapareciendo hasta desvanecerse. Pero solo se desvanece el tiempo cuando llegan a la cumbre. Aunque les separe 10 metros, 5 metros, 1 metro, medio metro, 1 milímetro, solo en la cumbre desaparece la vivencia del tiempo. ¿Y qué es la vivencia del tiempo? ¿O cómo llamamos, mejor, a la vivencia del no tiempo? A eso lo llamamos eternidad. La palabra eternidad, ¿qué significa? Pues no significa la prolongación indefinida en el tiempo. Eso no es la eternidad, porque si fuese eso sería angustioso estar atrapados indefinidamente en el tiempo y en la materia, porque tiempo y materia son términos sinónimos.
Y cuanto más densa sea la materia, menos refinada sea la materia, más densa, más pesada, más agobiante es la vivencia del tiempo. Por lo tanto, la eternidad es la liberación del tiempo. Y en cierto modo la liberación de la materia no refinada. No necesariamente la liberación de la materia, porque la materia posiblemente sea una realidad universal, sin la cual el universo que conocemos sencillamente no existiría. Luego podremos volver sobre eso. Pero hay muchos tipos de vivencia de lo material, muchos tipos de vivencia del tiempo, pero solamente hay una vivencia del no tiempo, y a eso lo llamamos eternidad. Eternidad. Y quien llega a la vivencia de la eternidad adquiere poder sobre el tiempo y adquiere poder sobre la materia. De tal manera que puede entrar y salir del tiempo a voluntad. Fijaos, qué cosa tan tremenda, ¿no? Tan potente. No es lo mismo estar atrapado en el tiempo sin poder salir del tiempo, aunque haya distintas vivencias del tiempo, unas más pesadas, otras más ligeras, pero siempre dentro del tiempo. El ahora, el ilusorio ahora, el ilusorio pasado, el presente ilusorio, el pasado ilusorio y el futuro ilusorio. Incluso hasta hay un no tiempo ilusorio. Pero también hay un no tiempo real. Y cuando estamos en el no tiempo real es cuando adquirimos el poder de entrar y salir del tiempo. Bueno, pues eso es lo que consiguen nuestros montañeros, alpinistas, que cuando llegan a la cumbre de la montaña encuentran que todos ellos están viviendo esa misma eternidad, esa misma liberación de la materia densa, pesada. Bueno, yo creo que la historia tiene una intencionalidad en relación al tema que nos ocupa, que ya la habréis intuido, ¿no? Cuando hablamos de la unidad trascendente de las religiones, estamos hablando de algo que se parece a esto. Es como si cada grupo de montañeros, cada cordada que se propone llegar a la cumbre, fuera una religión, una forma de sensibilidad religiosa que ha aparecido en la historia del devenir del género humano en un momento dado del tiempo, en una localización geográfica concreta, con unas circunstancias lingüísticas, étnicas, geográficas, sociales, culturales, todo lo que queráis. Pero una forma de sensibilidad religiosa. Y toda forma de sensibilidad religiosa tiene eso, una forma, una apariencia externa, que la diferencia de todas las demás. Y no solamente la diferencia, sino que las enfrenta, las hace competidoras unas de otras. Y el que vive atrapado en la forma de su religión siempre está expuesto a pensar que las demás son rivales, son mis enemigas. ¿Cuántas guerras de religión ha habido a lo largo de la historia? Imaginaos, cuánta sangre se ha derramado combatiendo en el nombre de un dios o de otro dios, o de una fe y de otra fe. Muchas. Pero igual que hay una forma, una apariencia externa de la religión, hay un alma, una cualidad inherente que las individualiza a cada religión. Todos nosotros tenemos un alma, sin entrar ahora a analizar más en profundidad qué es el alma de cada uno de nosotros. Pero todos somos distintos, nos sentimos distintos, pero al mismo tiempo todos podemos sentirnos solidarios, unidos, fraternalmente unidos, complementarios en nuestras cualidades. A veces también, pues, enfrentados en las mismas cualidades o en las deficiencias. Pero la vivencia en profundidad del alma de cualquier religión, cualquiera, porque todos empezamos la escalada a la montaña en una forma religiosa, incluso quienes niegan la religión, fijaos, quienes se declaran abiertamente ateos, agnósticos, de alguna manera distinta, también están subiendo una montaña. Luego también podremos volver sobre el símbolo de la montaña. Ahora estamos hablando de una montaña colectiva. Luego hablaremos de una montaña individual que está en el interior de cada uno de nosotros.
Entonces hemos hablado del cuerpo, de la apariencia formal de todas las religiones. Hemos hablado del alma, de su cualidad inherente. Y a medida que profundizamos en esa alma, vamos descubriendo el alma de las demás religiones. Y vamos descubriendo que lejos de ser rivales, son complementarias. Aunque también descubrimos que hay cualidades contradictorias, incluso insuperables. Incluso insuperables. Pero como dije en algún momento esta mañana en el diálogo que tuvimos, ahí no se acaba el camino. El camino no se acaba descubriendo el alma de la religión, porque hay un territorio que trasciende, ¿no? Ya apareció esa palabra, que trasciende el cuerpo y el alma. Y a ese territorio trascendente en relación al cuerpo y al alma lo llamamos, por elegir una palabra adecuada, el espíritu común a todas ellas. Pero fijaos una cosa, de acuerdo a la historia, la parábola, la alegoría, como queréis llamarla, de las cordadas que afrontan la escalada a la misma cumbre, cuando llegas a la cumbre desaparece el tiempo. Ya no estás sujeto al pasado, presente, futuro, pero tienes el poder de entrar y salir del tiempo a voluntad. Entonces, si relacionamos esa vivencia del tiempo, de la materia, en sus distintos grados de densidad, y la vivencia del no tiempo, la eternidad, como causa y efecto, ¿dónde pensáis que está la causa y dónde está el efecto? ¿Estará la causa en las formas religiosas, que tienen siempre la posibilidad de irse elevando su nivel de autopercepción y de reconocimiento de otras formas religiosas, de descubrir su propia alma cada vez más profundamente y por lo tanto descubrir el alma de las demás religiones? ¿Eso es un efecto o es una causa? Recordemos, quien llega a la cumbre entra en la eternidad, en el no tiempo. ¿Qué pensáis? ¿Que el tiempo es el efecto de la eternidad o el tiempo es la causa de la eternidad? Si alguien quiere contestar, lo puede hacer o hacer un comentario. Bueno, mi opinión particular, mi vivencia es que la eternidad es la causa del tiempo. El tiempo en la materia es un efecto del no tiempo. Es decir, esa unidad trascendente de todas las religiones es anterior a todas las formas de religión que se han ido sucediendo a lo largo de la historia que conocemos. Es anterior. Anterior es una palabra equívoca porque hemos dicho la eternidad está fuera del tiempo y la anterioridad es una palabra que está dentro del tiempo, anterior y posterior. Bueno, para entendernos, es la causa última. La unión trascendente de las religiones es la causa última, la raíz última, la razón de ser última de todas las formas de religión, cada una con sus cualidades inherentes, su alma, podemos decirlo, que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Bueno, esto es muy bonito, diréis, casi se parece a una utopía. Ahora bien, la realidad no es tan así, ¿verdad? Porque las religiones tienen muchos puntos de contacto, pero tienen muchos puntos de discrepancia. ¿Dónde está el punto de contacto de todas las religiones? Pues en la dimensión ética de la condición humana. Todas las religiones promueven que los seres humanos que profesan o que se adhieren a ese credo demuestren excelencia ética y moral. Desarrollen cualidades como el amor al prójimo, la compasión, la tolerancia, la simpatía, la solidaridad, toda la gama de cualidades positivas que os podáis imaginar. Pero esa excelencia ética, pregunto, ¿es una característica distintiva de la religión? ¿Qué creéis?
Imaginaos una persona atea, agnóstica o indiferente, que las religiones le da igual. Por el hecho de no ser una persona religiosa, está incapacitada de alcanzar la excelencia ética y moral que todas, sin excepción, todas las religiones propugnan. No, ¿verdad? De hecho, todos conocemos pues, personas que no son creyentes de ningún credo especial o que son simplemente indiferentes en materia religiosa y que demuestran una gran altura ética y moral en todos los actos de su vida. Y eso es perfectamente compatible con que nieguen la trascendencia o nieguen la divinidad o cualquier otra característica religiosa. Da igual. Son buenas personas en el sentido menos trivial de la palabra. Por lo tanto, la excelencia moral, que en principio parece que es esa cualidad compartida en común por todas las religiones, resulta que no es una característica específica de lo religioso, porque personas no religiosas también pueden alcanzar esa misma excelencia ética. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar para encontrar ese punto en común o esa plataforma común a todas las religiones? Si no es en la dimensión ética, moral, pues solamente nos queda la dimensión doctrinal, ¿no? Las creencias, aquello en lo que cree cada representante o cada fiel, cada adherente a cualquier religión. Pero aquí tenemos un gran problema, y es que no hay dos religiones escogidas al azar entre las grandes religiones mundiales, y me voy a centrar nada más que en 5. 2 orientales, el hinduismo y el budismo. Bueno, hinduismo es una palabra acuñada en la mentalidad occidental, como todos los ismos, ¿no? El hindú no conoce el hindú en sus las múltiples manifestaciones dentro de lo que nosotros llamamos hinduismo. No lo llaman así, lo llaman Sanatana Dharma, la verdad eterna, que ya de por sí es una denominación tremendamente significativa y elocuente, ¿no? Bueno, pues el hinduismo, el budismo, la otra gran religión del mundo oriental, y luego las 3 religiones llamadas religiones teístas o abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Bueno, pues no hay 2 escogidas al azar de estas 5 religiones que no tengan creencias incompatibles entre sí. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Y me voy a referir a la historia que antes hemos contado de las distintas cordadas que suben a la misma cumbre. Vamos a empezar, pues, por el budismo, por ejemplo. Y el budista diría, no, yo no voy a subir a la misma cumbre que los que profesan una religión teísta o deísta. Los respeto mucho, no tengo nada en contra de ellos, pero mi cumbre es otra, porque la religión en la que yo creo, la forma de vida en la que yo creo, no admite tal cosa como un Dios creador. Esto se ha dicho esta mañana, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos una discrepancia doctrinal importante. ¿Qué diría, por ejemplo, pues un representante de una de las religiones teístas? Vamos a empezar por un judío. Pues diría, refiriéndose a un cristiano, por ejemplo, diría, y esto lo podría asumir un musulmán también, mi cumbre es otra porque yo no comparto la creencia del cristianismo, de los cristianos, en una trinidad. Para mí eso es idolatría. Eso lo dicen los judíos y los musulmanes, que ponen un gran énfasis en la unidad de Dios. Son religiones agresivamente monoteístas. Lo digo sin ningún matiz peyorativo, pero son agresivamente monoteístas. Para ellos, el cristiano que cree en una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es idolatría. Por lo tanto dirán, no, mi cumbre es otra. Podrá estar cercana a la cumbre de los cristianos, pero es otra. O sea que a mí no me cuentes esa milonga de la cumbre única para todo, porque no. Está muy bonito, muy así, muy
muy fraternal, muy tal, pero no. Más ejemplos. Bueno, así entre paréntesis. La Trinidad es un arquetipo universal. Fijaos, la propia palabra Islam, que sabéis que significa la sumisión total y absoluta a la voluntad de Dios, no se entiende sin una triplicidad de cualidades humanas que desembocan en eso que dice la palabra Islam. Y me voy a explicar. Para cumplir la voluntad de Dios tengo que conocerla, a menos que yo me quiera convertir en una especie de robot o de obediente ciego que no pregunta, que no cuestiona, que obedece simplemente a alguien que me dice la voluntad de Dios es tal cual, esta y esta, y tú tienes que cumplirla porque si quieres ser un buen musulmán tienes que cumplir la voluntad de Dios. Pero no es así. Un buen musulmán no razonaría de esa manera. Diría, vale, de acuerdo, yo voy a cumplir la voluntad de Dios, pero primero tengo que conocerla. Yo no puedo cumplir una cosa que no conozco. Tengo que conocerla, la voluntad de Dios. Ahí ya entra en juego una potencia del alma humana, la capacidad de conocer, la inteligencia. Y después de conocer suficientemente bien la voluntad de Dios, surge de manera espontánea el amor a la voluntad de Dios. Porque todos acabamos amando aquello que conocemos, ¿no es cierto? Cualquier cosa en un sentido muy amplio, que yo conozca a fondo, no puedo dejar de amarla. No puedo dejar de amar aquello que conozco en profundidad. Porque conocer es romper barreras, atravesar fronteras, llegar al núcleo viviente de las cosas y de las personas. Eso es conocer. Y eso es inseparable de la vivencia del amor, de la unidad con el otro. Bueno, ya tenemos dos potencias del alma humana que se activan previamente a la potencia de la voluntad de cumplir la voluntad divina. Eso es como se define el Islam: conocer, amar y cumplir. Tres potencias. Eso es la Trinidad. No hay que perderse en vericuetos escolásticos, académicos, de los teólogos y de las teologías y de las doctrinas. No, la Trinidad es una cosa vivencial que todos experimentamos. Y para acabar ya con el tema de la Trinidad, hablando de la religión hindú, el Sanatana Dharma, la verdad eterna, no hay presentación más clara y más lógica de la Trinidad hindú que la llamada Trimurti. Trimurti es los tres aspectos, tres, Murti, tres caras, tres aspectos. Quizás los conozcáis. Se les conoce como Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Quién es cada uno de estos tres aspectos o estas tres divinidades del panteón hindú? Pues Brahma es el principio creador de aquello que se necesita para hacer algo. El principio creador de aquello que se necesita para cumplir algo. Eso es Brahma. Y una vez que ha sido creado eso que se necesita, hay que utilizarlo y hay que conservarlo en buen uso hasta que cumpla la función para la cual fue creada. Y entonces entra en juego Vishnu, el segundo aspecto de la Trimurti. No lo dije antes, pero lo digo ahora. Brahma se corresponde con el Espíritu Santo de la Trinidad cristiana, la inteligencia divina. Vishnu con el Hijo, el amor del Hijo. Fijaos lo que dijimos antes del Islam. Para cumplir la voluntad tengo que conocerla. Principio de inteligencia. Primer aspecto. Tercero, según contemos. Y lo que conozco lo amo. El Hijo, el amor del Hijo. La inteligencia del Espíritu Santo, el amor del Hijo. ¿Y qué viene después? La voluntad del Padre. La voluntad y el poder del Padre. Shiva. ¿Quién es Shiva? Shiva es esa potencia que libera a la vida consciente de la forma que ha estado utilizando mientras esa forma tenía una función que cumplir. Pero toda forma tiene fecha de caducidad, empezando por nuestras formas corporales, todas, no solamente esta, todas, tienen fecha de caducidad, son mortales. Y para liberarnos de la materia caduca y ya
decrépita muchas veces, deteriorada, pues entra en juego la potencia renovadora del primer aspecto de la Trinidad humana, microcósmica, a la cual la religión o la sensibilidad religiosa hindú le llama Shiva, el dador de la muerte, el que da la benéfica muerte. Sin la muerte estaríamos atrapados indefinidamente en un cuerpo cada vez más incapaz de proporcionarnos una vida humana a la altura de la dignidad. Gracias a que existe eso que llamamos muerte, la tan temida, tan desconocida y tan a veces... Bueno, estaba intentando buscar otro sinónimo, temida, desconocida, X, puntos suspensivos, cada uno ponga lo que quiera. Gracias a la muerte, la conciencia, la vida consciente se puede liberar de un vehículo que ya no le sirve y puede renovarlo. Ojo, fijaos lo que acabo de decir. La vida consciente, gracias a la muerte, puede renovar periódicamente sus vehículos de conciencia. Estoy hablando de qué? De la reencarnación, ¿verdad? Palabra también como muy interesante, muy compleja, que se banaliza mucho, pero es una palabra que refleja una grandísima ley universal. Y aquí entraría, por ejemplo, un cristiano que se tiene al dogma cristiano, me refiero. Seguimos con eso que decíamos antes, de que no hay dos religiones que no tengan un aspecto doctrinal que sea incompatible. Y el cristiano diría, no, mi cumbre no es esa, mi cumbre es otra. Yo puedo empatizar con vosotros, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, pero mi cumbre es otra. Entre otras cosas, yo no creo en la reencarnación como cristiano, ¿no? Mi dogma no me dice que eso sea un dato cierto de la realidad. ¿Y sabéis cuándo, en qué momento de la evolución de esa forma mental que llamamos el dogma cristiano, se tomaron decisiones que erradicaron, arrojaron fuera del dogma eso que llamamos reencarnación? Pues os lo voy a contar. Constantinopla, mediados del siglo VI, se convoca el llamado Segundo Concilio de Constantinopla, bajo la jurisdicción de Justiniano, uno de los emperadores más poderosos del imperio, todavía entonces imperio romano unificado. Bueno, ya no unificado, perdón, ya era el imperio bizantino. ¿Y qué ocurrió en ese concilio? Bueno, pues entre otras muchas cosas, se declararon anatema dos proposiciones de un tal Orígenes de Alejandría, igual os suena, un gran filósofo cristiano, al que no nos referimos como San Orígenes de Alejandría, igual que decimos San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino. No le ponemos el santo precisamente por eso, porque en este concilio se declararon heréticas dos proposiciones suyas, a saber, una de ellas era la apocatástasis, palabra griega, apocatástasis, que significa que al final de los tiempos todas las almas humanas, incluso los ángeles rebeldes, con Lucifer, el pobre Lucifer, tan vilipendiado, tan vituperado, tan calumniado, tan ignorado, todos los ángeles llamados rebeldes, proscritos, todos y todas las almas humanas alcanzarían a volver al seno de la divinidad, recuperarían para siempre, jamás, la amistad de Dios. Eso era la apocatástasis que promulgaba o proponía Orígenes de Alejandría, porque imagino que estaría sinceramente convencido de que eso era así. Pero, ¿qué pasaría si eso hubiera sido aceptado por el dogma en construcción, como ocurrió en todos los llamados concilios ecuménicos griegos, ¿no? Se fue construyendo poco a poco el dogma cristiano, la forma mental del dogma cristiano, que no modifica la realidad, porque ninguna decisión de ningún concilio modifica la realidad, pero sí construye una forma mental a la cual se atienen quienes la admiten, voluntaria o no, o forzadamente, pero están condicionados por esa forma mental que sí se construye con las decisiones humanas, pero no la realidad. La realidad es la que es. Las decisiones humanas no cambian la trama profunda e íntima de la realidad, pero sí crean y destruyen formas mentales. Bueno, pues si se hubiera declarado compatible con el dogma del
naciente cristianismo teológico, la llamada apocatástasis, no había lugar para una realidad tan tétrica y tan horrenda como el infierno. ¿Cierto? ¿Cómo se define el infierno en términos teológicos? Bueno, pues un lugar de separación eterna de la divinidad. Se nos habla de penas de dolor, de sentido y penas de pensamiento o moral, algo así. Y recientemente, no sé exactamente qué papa dijo que no, bueno, lo de las penas de dolor, bueno, pues eso es una cosa un poco folclórica, ¿no? De las calderas de Pedro Botero, ahí con los diablos pinchando a los pobres condenados a muerte. Que el infierno era la separación, la conciencia de estar separado de la divinidad y no tener la más mínima posibilidad de reintegrarse en la amistad divina. Qué horror, ¿no? Como un Dios de amor, que se define así, en la epístola de Juan creo que es, se dice que Dios es amor, y quien no ama no conoce a Dios. ¿Cómo puede un Dios de amor tener reservado el lugar de eterna tortura, eterno sufrimiento, eterna privación de la gloria de la divinidad a aquellos que se desvían por las razones que sean de lo que unos seres humanos más o menos iluminados, probablemente muy poquito iluminados, muy poco despiertos, han decidido que es la interpretación correcta y adecuada de la voluntad divina? Eso no tiene por dónde cogerse, ¿no? Yo al menos. Fue lo que me invitó a desembarazarme de la camisa de fuerza. Una reflexión profunda sobre el infierno. Esto no puede ser así. El infierno no puede ser así. Bueno, hemos hablado de la apocatástasis, pero había otra tesis de Orígenes que también fue declarada herética, y me voy a referir a ella, que era la preexistencia de las almas. Dijeron los padres conciliares, no, las almas no preexisten. Las almas las crea Dios cada vez que hay una concepción de un ser humano en el mundo material. Cada vez que se produce una fecundación, un espermatozoide fecunda un óvulo, se genera un cigoto que empieza un proceso vertiginoso, asombroso, prodigioso de reproducción y diferenciación celular. Y al cabo de 9 meses, más o menos, nace una criatura humana, con un alma. ¿Esa alma de dónde viene? Viene de Dios, que entre otras cosas pues, se dedica a crear almas y a destinar cada alma a cada cuerpo que se concibe en la tierra. Y claro, ese cuerpo pues está llamado a morir. No vive eternamente, afortunadamente. Muere. ¿Y dónde va el alma cuando el cuerpo muere? Pues comparece ante su creador, ante el tribunal que dicta sentencia inapelable según el estado en el que se encuentre el alma cuyo cuerpo ya ha muerto para siempre. Si está en estado de gracia, pues al cielo para toda la eternidad. Si está en estado de pecado mortal, pues ya sabéis, al infierno para toda la eternidad. Y si está en estado así intermedio, que bueno, ha sido malo, malvado, pero bueno, no tanto como para merecer el infierno, pues nada. Se le asigna un tiempo a una especie de purgatorio, ¿no? Para aprender a corregir las fallas que todavía tenga y luego, venga, tú ya estás limpio y purificado, ya puedes ir al cielo. Bueno, ese es el destino que tiene por delante un cristiano que se atenga al dogma cristiano. Afortunadamente hay muchos cristianos que, bueno, esto no lo tragan, ¿verdad? Siguen llamándose cristianos y a veces no son conscientes de una cierta contradicción en la que incurren cuando acuden a los templos, frecuentan los sacramentos y mantienen esa fidelidad a la institución, que está muy bien, pero muchas veces no se es consciente de en qué tipo de sistema de creencias yo me integro cuando me declaro miembro de una determinada iglesia. Bueno, y sigo con lo de la preexistencia de las almas. Fijaos, eso tiene dos consecuencias terribles. Que se diga que las almas no preexisten significa que esta vida es la única que podemos vivir, la única, no hay otra. Me refiero a otra vida parecida a esta. Aquí, en esta vida, nos lo jugamos todo, como un examen
En un examen final un estudiante se juega todo el curso. Da igual lo que haya aprendido o no aprendido durante el curso. Si en el examen final falla, te suspenden, se acabó. ¿Y por qué eso es así? Pues muy sencillo. Es una consecuencia inmediata de no admitir la preexistencia de las almas. Porque si hubiera una segunda vida, esa alma ya habría preexistido en una segunda vida. Por lo tanto, eso, anatema, no puede ser. Se vive una vez y nada más. Solamente se vive una vez, ¿no? Eso suena. Pero claro, es muy distinto decir que solamente se vive una vez en esta vida, en este tipo de vida, con un cuerpo físico sujeto a todas las limitaciones que tienen los cuerpos físicos, a decir que la vida es eterna o es inagotable y que vas pasando periódicamente por una sucesión de vehículos, de cuerpos, hasta que alcanzas un estado donde ya no necesitas seguir manifestándote a través de una materia, porque has alcanzado una cierta meta. Luego veremos qué tipo de meta puede ser esa. Entonces, fijaos que otra vez tenemos aquí un problema difícilmente conciliable. Un cristiano nunca, a menos que rompa con la forma mental del dogma cristiano, nunca podría admitir que su cumbre a la que él va a subir sea la misma que la cumbre a la que sube pues un budista o un hindú, porque también los hindúes admiten la reencarnación, el samsara, aunque de una manera aparentemente distinta de como lo admiten los budistas. Digo aparentemente porque la sabiduría de los rishis de la India, que los que escribieron los Vedas, los Upanishads, los Puranas, no puede estar en contradicción última con la sabiduría del Buda. No puede haber una contradicción. El Buda también fue un rishi y los rishis también fueron budas. Y si hay contradicciones en la apariencia, nada más, no en el núcleo viviente de a qué cosa llamamos eso de reencarnación. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de cómo, desde el punto de vista doctrinal, es muy difícil encontrar esa unidad trascendente. ¿Qué haremos entonces? Bueno, vamos a dirigir nuestra atención a nosotros. Vamos a olvidarnos de las religiones. No digo renegar de ellas, no, pero las vamos a dejar aparcadas temporalmente. Y vamos a pensar en nosotros, en el ser humano que somos. Y vamos a ver si, reflexionando en nuestra condición humana, podemos encontrar algo que nos una a todos. Porque si es así, esa cualidad compartida en común por todos los seres humanos al margen de las religiones y al margen de las no religiones, eso sí que es una buena plataforma, un buen punto de partida para empezar a explorar el misterio de la unidad trascendente de las religiones. Bueno, pues voy a decir dos cosas que son como muy triviales en su apariencia en relación al ser humano, que son las siguientes. He nacido, luego he de morir. Es imposible decir una cosa más trivial, ¿verdad? He nacido, luego voy a morir. Lo único que sé absolutamente cierto de mi futuro, no sé si inmediato, mediato, lejano, no lo sé, es que me voy a morir. Voy a experimentar la muerte. No es lo mismo decir, me voy a morir, ahí dejo flotando la posibilidad de que, bueno, pues se muere mi cuerpo y me muero yo y se acabó, ya está, no hay nada más. A decir, bueno, voy a experimentar la muerte, como experimento pues el despertar por la mañana y el dormirme por la noche y tantísimas otras cosas de la vida, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor no voy a experimentar y que me gustaría experimentar. Yo no sé si voy a ir al Tíbet alguna vez o si voy a poder visitar planetas del sistema solar o cosas de estas, seguramente que no. Pero hay una cosa que no me cabe la menor duda de que forma parte inexorable de mi futuro, que es la muerte. Todos vamos a morirnos. Y no quiero asustar a nadie, ni muchísimo menos, ¿verdad? Algunos ya sabéis que no os asustáis por esto. Bueno, esa es la primera declaración que yo llamo declaración universal, no de los derechos humanos, sino de la condición humana. La primera declaración universal es esa. He nacido, luego voy a morir.
Y la segunda es un poquito más sofisticada, pero también muy sencilla. Fijaos, ¿qué puede decir todo ser humano de sí mismo que tenga validez universal? Y que lo pueda decir cualquiera, creyente o no creyente. Y si es creyente, puede ser judío, musulmán, cristiano, budista, hinduista o cualquier otra religión de las que puede haber. Pues muy sencillo, puede decir tres cosas. Tres, otra vez el número 3 aparece. Los voy a decir en un orden que tiene una cierta significación, que es el siguiente. Estoy vivo. Estoy vivo. Bueno, muy bien, ¿y qué? Pues no, pues mucho, estoy vivo. Estoy vivo. Segunda declaración. Soy consciente, tengo conciencia. Porque de nada me serviría estar vivo si no tuviera yo conciencia de estar vivo. Soy consciente. ¿Vais viendo la pauta? Soy vivo, estoy vivo, soy consciente. ¿Y qué me queda? Una cosa importantísima, importantísima, de no menor jerarquía que las dos anteriores. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es la tercera? ¿Cuál es la tercera nota característica universalmente compartida por todos los seres humanos? Todos estamos vivos y todos estamos conscientes, espero. Me refiero a conciencia de vigilia. No vamos a pensar ahora en conciencias espiritualmente despiertas. No, estamos aquí sensorialmente despiertos, mentalmente despiertos. O sea, somos conscientes de lo que vemos, de lo que oímos. Hay una conciencia sensorial asociada a cada sentido, ¿verdad? Y hay una conciencia mental, que es la que me permite unificar en una experiencia única todas las informaciones sensoriales que me llegan por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el gusto y el olfato. Eso es estar mentalmente despiertos o sensorialmente despiertos. En cualquier caso, estoy consciente. Entonces tenemos, soy vivo, soy consciente, tengo conciencia. ¿Y qué me queda para completar la Trinidad? Bueno, ya algunos juegan con ventaja. Porque ya me lo han oído alguna vez. Efectivamente, tengo un cuerpo. Y no es nada baladí, no es nada trivial, no es nada secundario decir tengo un cuerpo. Porque si no tuviera cuerpo, ¿qué sería yo? ¿Podría decir estoy vivo? Es que no me imagino, ¿no? ¿Alguien se imagina sin cuerpo? Bueno, a lo mejor sí, la imaginación hace maravillas, ¿verdad? Pero imaginaos, bueno, no ahora porque si no nos tiraríamos aquí mucho tiempo que no disponemos de él, intentando imaginarnos de manera absolutamente incorpórea, ¿eh? De manera absolutamente incorpórea. No podemos hacerlo. Entonces, esa otra declaración universal dice, estoy vivo, formo parte de la vida, soy una unidad de vida. Y además soy una unidad de conciencia. O sea, la cualidad primaria de la vida, que es la conciencia. Y además tengo un cuerpo. Claro, lo tengo durante un tiempo. Llegará un momento en que ya no tendré cuerpo. Pero vamos a añadir una consideración más a esa trinidad de características humanas, que es lo siguiente. Todo ser humano puede decir en cualquier instante de su evolución, en cualquier instante, lo mismo. Estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo. Es decir, llega la muerte y hay una vida consciente que sobrevive a la muerte, que puede decir lo mismo que decía cuando estaba viviendo con ese cuerpo que ya no tiene, porque ha muerto. Estoy vivo, soy consciente y tengo un cuerpo. ¿Y qué ocurre? ¿Ese cuerpo va a durar siempre? Ese otro cuerpo, que evidentemente ya no es el cuerpo físico que acaba de morir. Pues a lo mejor no. Introduzcamos otra premisa. Todos los cuerpos son mortales, todos, absolutamente todos. Pero el ciclo de existencia de los cuerpos igual no es el mismo para todos, ¿verdad? Puede haber un cuerpo que dure, pues el tiempo que dure una vida humana.
Y a lo mejor hay otra corporalidad que tiene un papel distinto a la corporalidad que se va renovando, vida tras vida, que dura todo el tiempo que dure el mecanismo de incorporarse en un cuerpo. Incorporarse y desincorporarse. No sé si lo habéis captado la idea. Es decir, habría cuerpos de dos tipos de clase, o de dos naturalezas. Unos que duran todo lo que dura una vida, desde que nacemos hasta que morimos, y luego se acabó, ya no hay más cuerpo de ese tipo. Y luego a lo mejor hay otro cuerpo que dura todo el tiempo que dure el proceso de incorporarse en un cuerpo, de nacer en un cuerpo y de morir a ese cuerpo, para volver a nacer en otra cadena de cuerpos. Y ya os digo algo interesante. No un único cuerpo, sino una cadena de cuerpos. Y hay otro cuerpo que dura todo lo que dure ese proceso. ¿De qué tipo de cuerpos estamos hablando? Fijaos, ¿qué ocurriría si no hubiera trascendencia? Solamente habría materia física. Si no hubiera trascendencia, solamente habría materia física. Si mi conciencia es una función del cerebro, como dicen con matices todos los modelos reduccionistas de las neurociencias, que es el paradigma dominante hoy por hoy, que la conciencia es una función del cerebro y la mente es lo que hace el cerebro. Incluso hay alguna escuela más radical que elimina palabras redundantes para ellos, como conciencia y mente, porque conciencia y mente es lo que hace el cerebro. Por lo tanto, si tengo la palabra cerebro, ¿para qué quiero la palabra mente? ¿Para qué quiero la palabra conciencia? Con el cerebro me basta. Entonces, si después de la muerte no hay nada, la conciencia se extingue, porque la conciencia la genera el cerebro y el cerebro se muere y la conciencia se extingue. Pues entonces no hay trascendencia. La única materia que hay es la física, no hay otro tipo de materia. Pero ¿qué ocurre en el caso contrario? Admitamos, como venimos haciéndolo en todo este pequeño discurso, toda esta excursión que estamos compartiendo, admitamos que hay una vida consciente que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y eso tiene consecuencias, tiene tremendas consecuencias. Igual que negar que las almas preexistan tiene también consecuencias. Por ejemplo, ya no hay lugar para el espíritu. Porque si se dice, cuando se produce una concepción, Dios crea un alma que le une a ese cuerpo. Bien. ¿Y qué necesidad tiene de crear un espíritu? ¿Una segunda entidad espiritual? Ninguna. Por una ley de economía básica, por un alma basta. Entonces el ser humano es una entidad dual. Espiritual, material. El alma es la parte espiritual y el cuerpo la parte material. Pero ¿sería posible tal cosa en un modelo donde solamente se admite la materia física? Eso ya lo planteó Descartes, este gran filósofo, matemático, físico, cuando habló de la res cogitans y la res extensa. No sé si os suenan esas palabras. La cosa extensa, el cuerpo, y la cosa no extensa, pensante, el alma. Pero él lo dijo en un contexto donde solamente se admitía la materia física. Solo. No se conocía otro tipo de materia. Pues que él era también físico, aparte de filósofo. En mi opinión, modestísima, mucho mejor matemático que filósofo. Pero bueno, eso no tiene más importancia. ¿Y qué pasó después de que Descartes lanzó esta propuesta? Pues claro, todos los filósofos dijeron, bueno, ¿y cómo se comunica la res cogitans con la res extensa? ¿Cómo el alma se comunica con la materia física? No se ve de qué manera una cosa inmaterial se puede comunicar con el cerebro y dar las órdenes para moverse. ¿Cómo ocurre el pensamiento, el sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Pues muy sencillo. Es que esas dos categorías pertenecen a universos radicalmente incompatibles. Radicalmente incompatibles. Si afirmo la existencia de una cosa pensante, de un alma, vamos a llamarlo así, no puede haber como única manifestación de materia la materia física. Imposible. Imposible.
Y si admito la existencia de esa entidad espiritual, el alma, tengo que admitir que existen manifestaciones de materia no física. Y eso es toda una revolución en el campo de la ciencia, absolutamente revolucionaria. La ciencia solamente trabaja con distintas expresiones de la materia-energía física. Pero si yo admito la trascendencia como base para comprender el misterio de mi condición humana, tengo que admitir que hay manifestaciones de energía y manifestaciones de materia estrictamente no físicas. ¿Y qué es aquello que es estrictamente no físico? Lo psíquico, ¿verdad? Lo psíquico. Pero en lo psíquico hay dos dimensiones: la dimensión emocional y la dimensión intelectual, racional. Todos tenemos emociones, sentimientos, deseos, de naturalezas muy diversas. Y todos pensamos, o intentamos pensar, mejor o peor. Construimos formas de pensamiento, manejamos sustancia mental, chitta, como la llaman los filósofos orientales. Chitta, sustancia mental, fijaos. Igual que hay sustancia mental, ¿por qué no va a haber sustancia emocional? La sustancia que interviene en nuestras emociones. Y esto viene a cuento de los cuerpos que decíamos antes. Es decir, todos tenemos un cuerpo físico, obviamente, y todos tenemos un cuerpo de deseos, un cuerpo de emociones. Una herramienta que actualiza la propiedad inherente a la conciencia, que es la propiedad de tener emociones, de sentir cosas, sentir deseos, emociones, del tipo que sea. Y todos tenemos también un cuerpo hecho de sustancia mental, esa chitta de la que hablan los hindúes y los budistas también. Por lo tanto, tenemos una cadena de cuerpos. No solamente tenemos este cuerpo físico, que además es el único que le debemos a nuestros padres, el cuerpo material, el único que nace de la procreación. Los demás cuerpos nacen como un acto de creación del alma. Y habría que añadir, aunque de esto no me voy a extender porque ya nos llevaría a otros territorios, además de la necesaria e imprescindible colaboración de la evolución paralela a la evolución humana, que es la evolución de los devas, o de los ángeles, o de los melajim, que es lo mismo, pero en hebreo. Malaj, en hebreo es ángel, mensajero. Porque la evolución de los ángeles y la evolución de los humanos, mantenemos entre ambas una relación de simbiosis trascendente. Ambas nos necesitamos. El hombre es de polaridad positiva, y cuando digo hombre me refiero al hombre andrógino, ¿eh? No me estoy refiriendo al hombre masculino, porque el hombre es hombre masculino y hombre femenino. Igual que la palabra griega antropos es también hombre masculino, aner o ander en el griego, y giné, hombre femenino. Y Adán es lo mismo, es la palabra bíblica para la humanidad, para la condición humana. Bueno, pues tenemos esa triple corporalidad: una corporalidad puramente física, una corporalidad emocional y una corporalidad mental. Y esas tres corporalidades nacen y mueren, se renuevan en cada vida. Se renuevan en cada vida. ¿Y de dónde nacen esas corporalidades distintas del cuerpo físico? Bueno, he de añadir que además del cuerpo físico material denso, que es el único que nosotros podemos ver y tocar, hay otro cuerpo físico sutil que no vemos, que es invisible ante nuestros sentidos, al que la tradición de los misterios le llama de distintas maneras. Quizá la más extendida es cuerpo etérico o cuerpo vital. Es el necesario cuerpo de enlace, entre los dos cuerpos estrictamente psíquicos, el mental y el emocional, y el único cuerpo que es estrictamente físico, este cuerpo que podemos tocar y ver, que se lo debemos a nuestros padres. ¿Y los otros cuerpos a quiénes se los debemos? Pues a la potencia creadora del alma. Porque antes hemos hablado de la Trinidad humana. Yo soy una unidad de vida, pero también soy una unidad de vida consciente. La conciencia es la cualidad de la vida. Y la cualidad de la conciencia es la creatividad. ¿Y qué es la creatividad?
La creatividad es la cualidad que tiene toda vida consciente de emitir un sonido, una palabra, de poder, si queréis decirlo así, capaz de afectar a la sustancia y conformarla de acuerdo a la idea contenida en la palabra que ha sido emitida. Caray, lo que acabo de decir. Lo voy a repetir, ¿no? ¿Qué es la creatividad? Empezamos. Todos nosotros somos esencialmente una unidad de vida. Somos vida pura, un átomo de vida pura. Pero ese átomo de vida pura tiene una cualidad inherente, intrínseca a ella, que es la conciencia. Pero a su vez la conciencia tiene otra cualidad intrínseca a ella, que es la creatividad, que es la capacidad de afectar a la materia, a la sustancia, no solamente a la sustancia física, sino a la sustancia emocional, a la sustancia mental. ¿De qué manera? Emitiendo un sonido. Imaginaos una persona que está inmóvil, que no puede moverse. ¿Cómo puede afectar a la materia de la atmósfera que le rodea? Porque si no hubiera atmósfera no podría respirar, estaría muerto. ¿Cómo puede afectar a la materia física de ese fluido en el que todos respiramos, la atmósfera? Emitiendo un sonido, un grito, una palabra, da igual. Es decir, yo transfiero a la atmósfera que me rodea una energía que hace que en la atmósfera se produzcan unas ondas de presión que pueden llegar al sistema auditivo de una persona que se encuentra en la esfera de influencia de esa onda de presión que yo he emitido. Bueno, eso es el ejemplo a nivel muy rastrero, muy de tocar tierra firme, de una cualidad que es una potencia espiritual del alma, que es emitir una palabra, un sonido, no un sonido físico, un sonido, vamos a decirlo así, en el plano mental, en el mundo de la mente, que tiene la capacidad de afectar a la sustancia mental, que repercute luego en la sustancia emocional y repercute luego en la sustancia etérica. Y con la sustancia de esos tres tipos se construyen tres cuerpos, gracias a la potencia creadora del alma. El tercer aspecto de la entidad humana. Eso que en nosotros es similar a Brahma, en la Trimurti hindú, o al Espíritu Santo, y podríamos ir incluso hasta la religión judía. En la religión judía también está presente la Trinidad, de una manera soterrada, velada. Por ejemplo, en los tres reyes míticos de Israel, a saber, Saúl, un rey fallido, David y Salomón. Si vais a las raíces hebreas de estas tres palabras, encontráis los mismos valores que encontráis en la Trimurti hindú o en la Trinidad cristiana. Saúl viene de una raíz que es Sha'al, que es preguntar, que es la característica propia de la inteligencia, la capacidad de preguntar. La inteligencia se caracteriza por eso, preguntar, ¿esto por qué? ¿Por qué es así? ¿Cómo funciona? ¿Por qué de esta forma? Y no de esta otra. Eso es el primer rey, Saúl. Que pueden ser o haber sido figuras históricas, no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, da igual. Lo que sí sabemos es que el tratamiento que se le da en la Biblia es puramente mítico, con independencia de que hayan sido figuras históricas. El segundo rey, David. La raíz, Dud, de David, significa aquello que satisface todas las necesidades. Y lo que satisface todas las necesidades es el amor. El segundo aspecto humano, el amor. Tercer aspecto, la inteligencia. Segundo aspecto, el amor. Y luego tenemos el último rey, uno de los hijos de David, Salomón, Shlomo, que viene de la raíz Shalom. Y Shalom significa alcanzar la perfección, la integridad. La integridad. Y curiosamente es la misma raíz Shalom o Shalom, Shlomo, que Islam en árabe, la misma raíz, la integridad, la perfección, porque la perfección es la integridad, estar completos. Solamente estaremos completos cuando hayamos reintegrado a la fuente, cuando hayamos vuelto a esa mítica casa del Padre de la que en su día todos salimos y a la que volveremos en su momento, cuando hayamos experimentado todas las cosas que experimentó el hijo pródigo en esa película de la que esta mañana hice mención, que no hay leyenda o parábola, como queráis, historia, fábula, que condense de manera más perfecta toda la evolución humana. El hijo pródigo.
que sale de la casa del padre, que se va a un país lejano y extraño, ahí dilapida su herencia, acaba dando de comer a una piara de cerdos y en un momento dado se le dispara la memoria sagrada. La anamnesis, esa palabra que acuñó Platón, que significa literalmente memoria vertical, la memoria que va del tiempo al no tiempo. Y entonces se acuerda de que en la casa del padre a nadie le falta el pan. ¿Y qué hace? Pues se pone en pie, porque había estado como viviendo arrastrándose, ¿verdad? No físicamente, pero sí psíquicamente. Entonces se pone en pie, da media vuelta y enfila el sendero de retorno a la casa del padre. Y entonces alcanza la perfección. Que eso es lo que se quiere decir en el Evangelio de Mateo cuando se afirma, y esta es el plan de vida más exigente posible, cuando se dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay que entenderlo así. Alcanzar la perfección es alcanzar la integridad. Todos estamos espiritualmente mutilados, por así decirlo. Y solamente estaremos completos cuando tomemos conciencia de que estamos en una especie de exilio sagrado, porque no estamos en nuestra casa. No estamos en nuestra casa. ¿Qué placer mayor hay que volver a casa después de un largo viaje? ¿Verdad? Eso todos lo hemos vivido, ¿no? En algún viaje más largo, menos largo. No hay placer mayor que volver a casa. Bueno, pues todos los placeres de volver a la casa física empalidecen, o palidecen, como se dice, cuando experimentamos no ya el estar en la casa del Padre, sino cuando sabemos que estamos en el camino de retorno a la casa del Padre. No hay vivencia de más bienaventuranza, de más beatitud, de más gozo espiritual puro que saberse en camino de retorno a la fuente. Saberse en camino de retorno a la fuente. Bueno, y todo esto que os he dicho es una cualidad humana. Esto de que estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo que he creado yo como alma. Ojo, claro, como alma, no como personalidad, que es lo que estoy siendo. El alma es. Ninguna de sus máscaras o personalidades está siendo, pero todavía no es. ¿Qué es lo que le dice la zarza ardiente a Moisés cuando se le enfrenta y le pregunta a esa presencia divina que se le aparece en la forma de una zarza que arde sin que se consuma la zarza nunca? Le dice, bueno, porque la zarza le encarga una misión a Moisés, le dice, vete a Egipto y trae a tu pueblo, a los hijos de Israel, les traes aquí para que me rindan culto. Claro, se lo tiene que pedir al faraón, ¿no? Que era el que mandaba. Entonces le dice Moisés, bueno, ¿y en el nombre de qué? Dios. Pues yo al faraón y le digo, oye, mira, que Dios X me ha dicho esto, que me tienes que dejar que todo mi pueblo, los hijos de Israel, salgan de Egipto y vengan conmigo aquí para rendirte culto. ¿Y cuál es la respuesta de la zarza? Pues en su idioma original dice, Ejeye asher ejeye, que erróneamente se traduce yo soy el que es. No. En hebreo no se puede decir yo soy. En la lengua hebrea es imposible decir yo soy. Solamente se puede decir yo seré, o yo he sido, hayiti. Pero no existe el tiempo presente del verbo ser. Por lo tanto, la respuesta tiene también mucha miga. Es un yo seré, que será un yo seré en un futuro, y otro yo seré, y otro yo seré. ¿Pero qué quiere decir eso? Mi nombre lo irás descubriendo progresivamente e irás participando de él progresivamente a medida que vayas siendo. Y en ese camino de ser, llegarás a un momento en que en tu horizonte vital aparecerá mi nombre, el Shem, Hashem. El Shem es de fundamental importancia en la espiritualidad hebrea, el Shem, hasta el punto de que un judío nunca dice Yahvé ni Jehová cuando encuentra las 4 letras escritas en un texto de la Torá o del Tanaj. Dirá Hashem, el nombre, o Adonai, el Señor. Entonces, ya acabando un poco, no quiero ya cansaros más, hemos encontrado una base para la sensibilidad religiosa universal al margen de teologías, al margen de doctrinas, simplemente explorando el misterio de la condición humana y tomando decisiones. Primera decisión,
¿La muerte es el final de todo? ¿Sí o no? Porque si es que sí, no hay más que hablar. Nos vamos cada uno por nuestro lado y vivamos y seamos felices, porque la vida es corta, llegará un momento que nos muramos y ahí se acabó. Venimos de la nada y vamos a la nada. Ahí ya no hay lugar para ninguna religión, ni trascendente ni no trascendente. ¿Es así? Pero si la vida fuera así, pues bueno, en cierto modo sería más sencillo todo, ¿verdad? Pero hay como una respuesta espontánea de la sensibilidad que dice, yo no creo que la vida sea así. Creo que hay algo más. Creo que la muerte no es el fin de la vida. Pero una vez que afirmas, como hipótesis de trabajo, si quieres, como premisa, como postulado de partida, sobre lo cual construir un edificio sin contradicciones, y empiezas a sacar una tras otra, aplicando nada más que el sentido común, que es el más revolucionario de todos los sistemas de conocimiento. Llevando hasta el final el sentido común, llegamos a territorios impensables. Pero hay que atreverse, ¿eh? Hay que atreverse a aplicar el sentido común, aunque descubramos cosas que contradigan todas nuestras creencias, todos nuestros esquemas mentales. Y si aplicamos el sentido común, descubrimos un poco lo que acabamos de decir. Que igual que mi vida consciente, mi historia, no acaba con la muerte, tampoco empezó con el nacimiento. Porque si hubiera empezado con mi nacimiento, se hubiera significado que mi conciencia se hubiera ido construyendo progresivamente a medida que el cerebro se iba formando en el útero materno. Pero si yo adopto la hipótesis de que la muerte no es el fin de mi vida consciente, no puedo decir que mi vida consciente se construye durante el periodo de gestación de mi cuerpo. Es una contradicción en los términos. Por lo tanto, la conclusión es que esta vida es un capítulo más en una historia. La historia del alma, que persigue un propósito, manifestándose una y otra vez, a través de una máscara, de otra. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Pues muy sencillo, con el fin de hacerse presente 100% en un cuerpo físico suficientemente refinado, que no suponga un obstáculo para la plena conciencia, para la plenitud de la conciencia del alma. Mientras tanto, es un yo seré. Y al final de ese proceso de llegar a ser, nace de una vez y para siempre el yo soy, el alma. Si queréis llamarlo Cristo, perfectamente. El ungido, el Mesías, el yo superior. Hay muchas maneras de llamar a lo mismo. Y entonces es cuando se acaba la historia del alma. Y durante todo ese tiempo, el alma ha tenido que estar incorporada, porque no puede haber una conciencia incorpórea. No puede haber. Toda conciencia necesita estar incorporada en una forma. Y durante todo el tiempo que dure la historia del alma, el alma está incorporada en una forma que ni muere ni nace de la misma forma que nacen y mueren los cuerpos que se van renovando vida tras vida. A ese cuerpo que dura todo lo que dure la vida de la historia o el ciclo de existencia de la historia del alma, el simbolismo bíblico lo llama las vestiduras de lino puro del sumo sacerdote. Las vestiduras de lino puro del sumo sacerdote. Es el cuerpo puro del alma. Que a su vez tiene a su disposición el alma una herramienta que es un depósito de energía espiritual que al alma le permite empezar, continuar y culminar su historia. A esa herramienta los evangelios lo llaman los lirios del campo. ¿Os suenan los lirios del campo? Hay un pasaje que dice: vosotros que andáis preocupándoos qué comeré, cómo me vestiré, fijaos, los lirios del campo, que en su sencillez ni hilan ni tejen, y sin embargo ni el rey Salomón en su momento de mayor gloria se vistió con el esplendor de un lirio del campo. Bueno, todos nosotros tenemos un lirio, no en el campo físico, evidentemente. Todos tenemos un lirio, una flor que se va abriendo progresivamente a medida que va avanzando la historia del alma, hasta alcanzar su máximo grado de esplendor, su máximo grado de apertura. A esa flor, otras sabidurías la llaman, ¿cómo? Por ejemplo, en los Upanishads se lo llaman Karana Sharira,
el cuerpo causal. Y así se conoce también en muchas escuelas esotéricas actuales, el cuerpo causal. La escuela Vedanta lo llama Anandamaya Kosha. Anandamaya. Ananda es beatitud. Maya, pues Maya no es ilusión, ojo, es un error muy extendido. Maya es un nombre para la fuerza creadora. Ahora, lo que crea la fuerza creadora es ilusorio, evidentemente. ¿Por qué es ilusorio? Porque tiene un ciclo de existencia, no dura eternamente. No tiene acceso a la eternidad. Las formas no son eternas. No lo son las formas del cuerpo, no lo es un planeta nace y muere. No lo es una estrella, nace y muere. Todo lo que sea forma, nace y muere, no es eterno. La eternidad es una cualidad inherente a la vida y a la conciencia. Nada más. Entonces, ese cuerpo, Anandamaya Kosha, Karana Sharira, los lirios del campo, da igual como lo llamemos, dura todo el tiempo que dure la historia del alma. Y cuando la historia del alma acaba, pues ese cuerpo ya se destruye, porque ya ha cumplido su misión. Es como la balsa de la famosa parábola budista, ¿no?, que también se habló esta mañana. Para pasar de la orilla peligrosa, el samsara, a la orilla segura, el nirvana, pues hay que construir una balsa hasta alcanzar la orilla opuesta. Y una vez que llegamos a la orilla opuesta, la balsa ya no sirve para nada. Sería un estorbo inútil, ¿no? Echársela a los hombros y empezar a explorar el nirvana con ese obstáculo, con ese peso inútil totalmente. Bueno, pues el cuerpo así llamado causal, la flor, el lirio, lo podéis llamar también azucena. De hecho hay una palabra hebrea muy bonita que es shoshal, que significa eso, azucena. De ahí viene el nombre de Susana, o el nombre de azucena, ¿no? Shoshal, Shoshana, puede ser masculina o femenina la azucena, ¿no? Todos tenemos esa herramienta, todos como almas. Todas las almas disponen de un depósito de energía espiritual que les permite empezar su historia, continuarla hasta culminarla. Y cuando ha culminado, ese cuerpo desaparece. Es una flor que nunca se marchita, nunca se marchita. Cuando ha llegado a su momento de máximo esplendor, simplemente desaparece en una explosión de fuego, porque en su corazón tiene un punto de fuego. Y a ese punto de fuego se refiere el famoso mantra que conocéis, Om Mani Padme Hum. ¿Verdad? Suena. Om Mani. Mani es la joya. Ese punto central de fuego se le conoce como la joya en el loto. Padme es loto. Om Mani Padme Hum. Cada vez que decimos eso estamos afirmando una realidad que todos tenemos. Un cuerpo, lo podemos llamar cuerpo del alma, que no es el cuerpo del lino puro del sumo sacerdote, que también dura todo el tiempo que dura la historia del alma. Este otro cuerpo es un cuerpo meramente instrumental. Es el instrumento que tiene el alma para dar origen, para iniciar su historia, para continuarla y culminarla. Y cuando lo ha culminado, ese lirio magníficamente abierto, exhalando todo tipo de colores, la mayoría desconocidos para nosotros, todo tipo de perfumes, fragancias, desconocidas para nuestro sentido olfativo, en ese momento desaparece en una explosión ígnea que viene, que nace desde su propio corazón, la joya en el loto. Y así el alma se libera. Porque el alma no reencarna, queridos amigos y amigas. El alma encarna de una vez y para siempre. No reencarna. ¿Qué reencarna entonces? Distintas presencias de alma, que pueden ir increciendo o disminuyendo, si es que se dice así, de acuerdo a cómo gestionemos en esta vida nuestros talentos, nuestros saberes, ¿no? Si los gestionamos bien, la personalidad que será la consecuencia lógica e inevitable de la personalidad que estamos siendo nosotros, pues se beneficiará de esa buena gestión de nuestros talentos. Y si los gestionamos mal, pues le habremos legado una herencia negativa a esa personalidad. Pero en un caso el alma encarna, que eso es lo que afirmaba el Buda, en contra de la creencia de una religión brahmánica muy deteriorada, muy caída en supercherías y en supersticiones, que afirmaba que el Atman, el yo supremo, pasaba de un cuerpo a otro, se
envolvía en unas vestiduras, luego les descartaba en la muerte, luego asumía otras envolturas y así hasta que alcanzase la iluminación, el mukti, como se llama el equivalente en el hinduismo al nirvana budista, y ahí se acababa ya el ciclo de renacimientos sucesivos. No es así. Como muy bien dijo el Buda, no hay una entidad individual idéntica a sí misma que pase de una vida a otra. No lo hay. Es un flujo de energía psíquica y somática que se va renovando vida tras vida. Pero ese flujo está sometido a la presencia influyente y desequilibrante de la inherente budeidad de todo ser humano. Otra forma de llamar al alma. Y hay que perder prejuicios de vocabulario. Hay que renovar el vocabulario de todas las formas de religiosidad y llegar a un vocabulario unificado. Eso con el tiempo se conseguirá. Bueno, no os quiero ya lanzar más ideas, más información, y a partir de ahora pues os dejo la palabra a vosotros para que habléis, comentéis, discrepéis, claro que sí, o lo que queráis. Perdón. ¿El qué? No, el alma es eterna. El alma es eterna. Ni nace ni muere, es eterna. El alma es la manifestación, el enviado del espíritu, que es otra unidad de vida eterna. Entonces, cuando se libera de la historia, porque el alma tiene dos misiones, una misión descendente, que es despertar plenamente a sí misma en el mundo más denso, material, que es cuando el alma encarna al 100%, y eso es lo que los evangelios llaman la transfiguración. Y luego tiene otra misión ascendente, que su nombre lo indica, que es volver a la fuente. Entonces el alma no desaparece, desaparece todos los vehículos que el alma ha tenido que utilizar para alcanzar primero, cumplir plenamente la misión descendente y luego cumplir plenamente la misión ascendente. En ella misma, sigue siendo ella misma, lo que pasa es que empieza un proceso de identificación con la fuente, no se convierte en nada. O si lo quieres expresar de otra manera, desarrolla en plenitud todas sus potencialidades. No es que se convierta en nada distinto de lo que ya era, potencialmente. Simplemente desarrolla al máximo toda su potencialidad espiritual, hasta alcanzar esa perfección, esa integridad que es identificarse con el Padre. Fundirse en un abrazo con el Padre que le está esperando, que todos los días sale a la frontera de su hacienda para ver si por el horizonte ve venir a su hijo. Hasta que lo ve venir y traspasa la frontera de la hacienda y entonces se funden en un abrazo. Ahí es cuando el alma se funde con la fuente. Es una manera alegórica, simbólica, en una narración que tiene una trama muy sencilla de comprender. ¿Cómo se ocupará un espacio? Bueno, sí, el espacio es otro gran misterio. El espacio es otro gran misterio. Fíjate, una manera muy interesante de definir la plena, ¿cómo se diría? La plena realización del alma es que pierde toda dependencia del espacio exterior, porque en esa unidad suprema que es, voy a llamarlo por el nombre con el que se le conoce, la mónada, el Padre, en esa unidad de vida suprema, que es lo que somos esencialmente cada uno de nosotros, la mónada, incluye un átomo de espacio inherente a la mónada. Esto es un gran misterio, yo no pretendo comprenderlo cuando os lo digo, simplemente lo transmito tal y como a mí se me enseñó. La mónada incluye un átomo de espacio creador, con estas palabras, yo lo recibí. Y ese espacio creador es pertenencia, es inherente, es propiedad de la mónada, de la esencia del Padre. Porque durante todo el tiempo en que estamos todavía en esa situación de imperfección, ocupamos un espacio que no nos pertenece. O sea, ocupamos una materia que no es nuestra, que la tendremos que devolver. Y tenemos unos vértices de energía llamados átomos permanentes, en los cuales se conserva toda la experiencia tenida a lo largo de todas las personalidades que han formado la historia del alma. Uno en relación al cuerpo mental,
donde se conserva toda la experiencia tenida a lo largo de todos los cuerpos mentales que se han ido sucediendo en la historia del alma, otro así llamado átomo permanente, en relación al cuerpo astral o cuerpo de emociones, y otro en relación al cuerpo etérico. Pero esos átomos no son propiedad del alma, los tiene en préstamo. Los tiene en préstamo. Hasta que el alma encarna de una vez y para siempre al 100%. Ya no los necesita. Los devuelve a la madre naturaleza, por así decirlo. Igual que la sustancia que compone eso que se llama el cuerpo causal, el lirio, de 12 pétalos. Eso ya nos llevaría a otro terreno. Eso sí que desaparece, porque es una forma que ha servido para cumplir un propósito. Cuando el propósito se cumple, la forma ya no tiene razón de ser, se devuelve a su legítimo propietario. Solamente cuando el alma pasa por esa experiencia iniciática llamada la ascensión, que es el principio de la identificación con el Padre, porque luego hay otros procesos, de los que el Evangelio habla nada más que el siguiente, que es cuando en el Evangelio de Marcos, en un texto que se añadió ya posteriormente, se dice que Jesús, después de morir y resucitar y ascender al Padre, se sienta a la derecha de Dios. Una frase puramente simbólica, por supuesto. Bueno, el sentarse a la derecha de Dios es la consecuencia de la ascensión, que es la plena identificación con la fuente, la plena identificación con la monada. El alma alcanza ya su máxima plenitud en el ser, pero el alma no es distinta del espíritu, que es su fuente. Yo y mi Padre somos uno. Y eso es una frase que no es más cristiana que budista o que judía o que musulmana o que X. Es un hecho de la realidad trascendente del ser humano. Todo lo que hemos dicho es válido con independencia de teologías, con independencia de doctrinas, de dogmas, de concilios. Entonces tiene que haber otra vida a otros niveles en el espacio infinito. Claro. Otra vida en otros niveles, en muchas dimensiones del espacio-tiempo. Pero nuestro lugar de trabajo es aquí. Aquí es donde tenemos la tarea, la tarea que acabar. Ha alcanzado al alma, ha alcanzado al yo soy, entonces entramos a otra dimensión, en el espacio infinito, digo yo, porque no nos aparece. No. Somos átomos indestructibles. Un átomo de vida consciente y creadora. Esa es la mejor definición de ser humano que yo he encontrado nunca. Un ser humano es un átomo, en el sentido literal de la palabra átomo, aquello que no tiene tomos, que no tiene partes componentes. Eso es lo que significa átomo. Que no es el átomo de la ciencia, evidentemente, ¿no? Que ya sabemos que tiene muchas partes componentes, ¿no? Que es divisible. Pero átomo es eso, algo que es indivisible. Eso somos átomos, vidas atómicas, pero vidas conscientes y además vidas creadoras. Un ser humano es un átomo de vida consciente y creadora. Quedaros con esa caracterización, no me atrevo a decir definición. Todos nosotros somos átomos de vida consciente y creadora. ¿Y qué ocurre una vez que el alma vuelve a la fuente? Bueno, eso ya... Pues ya llegará el momento en que cada uno vivirá esos grandísimos misterios. Pero ¿cuál es nuestra situación en el aquí y ahora? Bueno, pues todos nosotros seguramente somos seres que nos encaminamos hacia la fuente previa a la fuente última, que no es otra que el alma. Tenemos que vislumbrar en el horizonte del yo seré, un yo soy, que nos está esperando. Que todavía no es el Padre, es el Hijo, utilizando ese viejo simbolismo antropomórfico, que tampoco es machista ni sexista, porque el Padre es andrógino y el Hijo es andrógino. Pero bueno, tenemos esa inercia lingüística y padre-madre, sí. Claro, de hecho, la palabra hebrea para decir padre, que es Av, Aleph, Bet, las dos primeras letras del alefato hebreo, la Aleph se representa por la cabeza de un buey o de un toro, principio masculino, y la Bet como una casa, principio femenino. Entonces, la palabra padre está también la madre, pero bueno, hay que llamarla de una manera, ¿no? Padre, bueno, pues padre, pero sabiendo que es un padre-madre. Es una entidad andrógina, hermafrodita, ¿sabéis? En el sentido sagrado del hermafroditismo, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere participar, preguntar? El renacimiento, que no sé si es vigente en la tradición cristiana,
tradición cristiana se ha mantenido que después de esta vida, si no has alcanzado el nivel suficiente de perfección, antes de llegar al cielo pasas por el purgatorio, que no deja de ser otro escenario donde seguir teniendo experiencias de depuración. Es decir, que sería como un reconocimiento casi vergonzante que después de esta vida hay otra vida, que se continúa, ¿no? Y seguramente después de ese purgatorio, cuando se acaba, pues hay otro purgatorio. Es decir, que hay una serie de vidas sucesivas antes de llegar, ¿no? Faltaría por reconocer de que antes de esta vida el alma ya existía, ¿no? Pero después de esta vida hay una serie de etapas de tierras subsiguientes antes de llegar al final. Bueno, no, pero el pronunciamiento teológico cristiano que está vigente hoy por hoy, hasta donde yo sé, creo que esto no ha cambiado, es que el purgatorio es un estado de conciencia, un estado de ser, que los teólogos lo definen pues como eso. Purgar es desprenderse de todos los residuos de lejanía de la divinidad, por decirlo así, ¿no? Hasta que quede el alma limpia y entonces en condiciones adecuadas para reintegrarse a la vida divina, ¿no? Para siempre, para la eternidad. Pero no es que sea una vida y luego otra, ¿no? Es un estado transitorio dentro del esquema mental de la teología cristiana, ¿eh? Un estado transitorio que desemboca en el cielo, la vivencia ya de la beatitud total que genera estar en presencia de Dios para el resto de la eternidad. Esa es la fraseología que cualquier teólogo te podría decir, ¿no? El purgatorio es un estado transitorio. Que no tiene sentido utilizar medidas de tiempo, ¿no? Porque el tiempo es un producto del cerebro. Las unidades de tiempo que nosotros utilizamos, segundos, minutos, horas, días, años, siglos, tal, existen porque existe un cerebro, una conciencia cerebral vigílica, que ordena toda la experiencia sensorial de una manera lineal. Este momento, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Es así como vivimos, ¿verdad? Si yo voy de un punto a otro, tengo que pasar por todos los puntos intermedios. No me puedo teletransportar. A lo mejor algún día se desarrollará una técnica que lo haga posible, pero entonces será una continuidad en una dimensión paralela, espacio-temporal o lo que sea, pero lineal, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí hasta aquí, por todos los puntos intermedios. Pero cuando no hay cerebro, no hay tiempo, como lo conocemos. Puede haber otra dimensión de lo temporal distinta de la que conocemos, que no es computable con nuestras unidades de tiempo. Por eso no tiene sentido decir, entre vida y vida pasan 40 años, 30, 50, no tiene sentido. Porque una vez que la conciencia se emancipa del cerebro, entra en un no tiempo en relación al tiempo que tenía vigencia con un cerebro. Eso lo experimentamos todos en los sueños. Un sueño es una vivencia anticipada de la muerte, anticipada. Porque la diferencia está en que nos despertamos en ese cuerpo que estaba dormido, no estaba muerto, estaba dormido. Pero la conciencia no duerme nunca, la conciencia no duerme. Experimenta otro tipo de percepciones en otras dimensiones espaciotemporales, que le podemos llamar plano astral, bajos astrales, medios, altos astrales, planometal, da igual. Pero esa conciencia, en un momento dado, aterriza otra vez en el cuerpo y se despierta. Pero eso es un ordenamiento lineal de tiempo. Pero durante la vivencia onírica no hay un tiempo lineal, y eso todos lo hemos vivido en los sueños, donde hay transiciones bruscas y repentinas de una escena a otra, sin solución de continuidad. Y mientras estamos soñando eso lo vivimos como algo natural, porque pertenece a la lógica de ese estado de conciencia, aunque confusamente lo entendamos o no lo entendamos en absoluto, pero no nos causa extrañeza. A veces sí, cuando empezamos a desarrollar la lucidez de los sueños, que es una cosa tremendamente interesante y creativa. Entonces empezamos a experimentar la extrañeza, la mágica extrañeza del sueño, ¿no? Que tiene esas capacidades, esas cualidades. Y esa magia desaparece cuando despertamos. Y entonces entramos otra vez en la secuencia lineal inexorable del tiempo. Ahora esto, luego otro, luego lo otro, luego lo otro. Hasta que volvamos a dormir, a soñar, y luego viene la muerte, que es un sueño ya irreversible. Entonces ya te emancipas definitivamente del tiempo y de la materia que has dejado con el cuerpo físico. Pero nunca nos emancipamos de la materia totalmente, porque nunca nos emancipamos de la corporidad, corporificación, corporeidad. La conciencia siempre está incorporada, siempre. Estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo. Que no tiene que ser este cuerpo tan burdo en el fondo,
puede ser un cuerpo de sustancia espiritual increíblemente desarrollada, con unas prestaciones inimaginables, que se puede convertir en un pulso de energía pura que recorre el cosmos a velocidades superlumínicas muchas veces, porque estamos en otra dimensión del espacio-temporal que no tiene la limitación de la velocidad de la luz, que ocurre, que tiene vigencia nada más que en esta dimensión física, por ejemplo. Bueno, me he extendido un poco en la respuesta, como suele ocurrir. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar? Yo he viajado a esos espacios. ¿Has viajado a esos espacios o es teórico lo que dices? A ver, ¿a qué espacios te refieres en concreto? A estos mundos no visibles. Claro, todos viajamos al dormir. Inconsciente. Todos inconsciente, bueno, eso ya, cada uno tiene su proceso de despertar progresivamente en la vida onírica y bueno, pues cada uno tenemos nuestra historia y en lo que a mí respecta, pues algunos avances he podido realizar que no tienen más importancia, que yo ahora me explaye sobre ello, ¿no? Pero todos tenemos la experiencia de dormir y soñar, todos. Y todos podemos tener la experiencia de despertar en la vida de sueños.